Ahora sí, buenas noches, bienvenidos a la última lectura extraordinaria del 2024 con Cuento de Navidad de Charles Dickens. Esperemos sacarle bastante provecho, más que estamos en esta época y en un frente frío que nos, Hmm. que nos ayuda mucho a meternos dentro de la historia. Hoy Freddy nos va a ayudar con algunas cositas, entonces de una vez, bueno, dar la bienvenida a Freddy, a Ania, a Agustín, a Francisco y a Santiago que están por ahí. Freddy. Ok, no, buenas noches. No, estamos muy felices por seguir otra vez con Charles Dickens, esta vez con el cuento de Navidad o mm, preferiría decirle la canción de Navidad, ¿verdad? Yo lo tengo en esta edición, así que viene varias compilaciones de cuentos y me pareció que estaba muy bien. Eh, entonces, la vez pasada estuvimos con Historia de dos ciudades que fue bastante interesante, pero ahora viene un cuentito más corto que es alusivo a la época en que estamos nosotros y ojalá que les guste lo que les voy a presentar. Es parecido a lo que hice la vez pasada, obviamente más corto porque no me gusta mucho monopolizar la conversación, pero sí, es parecido, digamos, voy a tocar un poquito de la biografía otra vez, que tal vez no estaban las mismas personas, pero tratando de hacer algo novedoso y tocando las cosas de la Navidad. No pienso durar más de 10 minutos y si duro más, ahí ustedes me ayudan para parar y seguir la conversación, porque realmente lo que importa ahorita es de celebrar la época en que estamos, ¿verdad? Y esta linda historia que el día de hoy nos reúne acá. Entonces, voy a tratar de compartir. Les, a ver, ahí está. Aquí tengo la presentación. Vamos a ver, ahí la pueden ver, ¿verdad? Ahora sí Sí. lo estamos viendo. Ok, bueno, la presentación sinceramente es similar a la que yo había hecho la vez pasada, nada más que más corta y obviamente ambientada con lo de la canción de Navidad o el cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en la famosa, en la primera parte, tenemos bueno, al autor de nuestra obra, que es Charles Dickens, y al famoso personaje, que es el señor Scrooge, o Ebenezer Scrooge, y bueno, que es la lectura extraordinaria de diciembre, y que obviamente es uno de los símbolos navideños más importantes en cuanto a la literatura, ¿verdad? Es un cuento realmente muy famoso sobre la Navidad y todo lo que tiene que ver con ello. Entonces, vamos a tocar unos temas ahí bastante cortos y luego vamos a comentar entre todos, ¿verdad? Porque esa es la idea. Entonces ahí vamos a ver qué es la canción de Navidad o The Christmas Carol, ¿verdad? Tenemos ahí, les puse unas cadenitas que recordemos ese simbolismo de las cadenas bastante importante en los fantasmas, ¿verdad? Que ellos van arrastrando cosas, digamos, de su vida, de cosas que tal vez no han sido totalmente culminadas en vida, entonces que las llevan en la parte del más allá, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese famosísimo cuento de Charles Dickens y en ese momento voy a leer el prefacio de la edición de Charles Dickens y que lo que él va a decir sobre ese cuento pequeño que es como un tipo de bienvenida a la Navidad y cuál era el objetivo de este cuentito, ¿verdad? Entonces lo voy a leer rápidamente, es muy cortito. Eh, es el prefacio, o sea, lo que estaba antes de la primera de la edición, digamos, de las ediciones más aceptadas de este cuento. Entonces, lo que dice Charles Dickens en el prefacio de La canción de Navidad, dice, una historia navideña de fantasmas. En este librito fantasmal me he esforzado por despertar el fantasma de una idea que impida a mis lectores enfadarse consigo mismos, con otras personas, con las fiestas navideñas o conmigo. Ojalá esta ahorita hechice amablemente sus hogares y nadie sienta deseos de interrumpir su lectura. Vuestro fiel y servidor, Charles Dickens, diciembre de 1843. Entonces, ahí tenemos la idea de este cuentito, de la canción de Navidad, es, ¿verdad? Meternos en esta época, digamos, de fraternidad, ¿verdad? De todo lo que
de lo que significa la Navidad aún en nuestros días, y que en esta época de Charles Dickens se iba empezando a reproducir como una época, ¿verdad? Muy similar a la que nosotros conocemos. Entonces vamos a hacerlo de la biografía otra vez rápidamente porque eso lo habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? Charles Dickens es un escritor inglés o británico en este caso, ¿verdad? Y nace en Portsmouth, 7 de febrero de 1812 y muere en Gads Hill en 1870. Es conocido como probablemente el más grande de los novelistas, digamos, en el género de la novela, digamos, en las letras anglosajonas, o sea, Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con el idioma inglés. Es sin duda el novelista más célebre de la época victoriana, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, de la época de la reina Victoria, ¿verdad? Que va del 1837 a 1901. La época victoriana se caracteriza por la innovación de la tecnología y la contaminación de las ciudades, además de las crecientes críticas al capitalismo salvaje del Reino Unido y el llamado taller del mundo, además de la creciente moral victoriana se verá marcada en las novelas de la época. O sea, entonces esta es una época particular, es una época de que empiezan las mercancías a gran escala. Entonces podemos notar nosotros que en la época navideña, que nosotros todavía estamos viendo en estos momentos, vemos la gran cantidad de regalos que se compran, la gran cantidad de mercancías que van de un lugar para otro para, en este caso, la Navidad, pero en esa época el Reino Unido era el número uno digamos, del creador de mercancías prácticamente del mundo, teniendo colonias importantísimas como la India, por ejemplo. Y la época victoriana la podemos nosotros, ¿verdad? Visualizar con esos famosos vestidos, con todo el glamour que representa esta época, el glamour de las clases altas, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, esa es la reina Victoria con el príncipe Albert, bueno, el rey Albert después, y los hijos de la reina, digamos, de la reina Victoria. Fue una época, un poquito de la época victoriana, un poquito mejor que las anteriores. Recordemos que habíamos visto la vez pasada la época de georgiana, que eran la época de los tres Jorges, de Jorge I, segundo y tercero, que era una época de decadencia porque habían perdido las colonias americanas y porque, ¿verdad? Había mucho descontento de la población. En esa época no era, empezó de una manera bastante débil, ¿verdad? Y Victoria logró fortalecer la monarquía hasta la que hoy conocemos, ¿verdad? La monarquía del Reino Unido es de las más fuertes del mundo, todavía lo es, y tiene mucho del legado de la reina Victoria que logró fortalecerla bastante después de la decadencia que tuvo Jorge III, Jorge II y todos los demás que provenían de esta famosa época georgiana que fue un poquito más decadente. Y no tiene nada que ver, digamos que, bueno, y tiene mucho que ver más bien que también en esta época se da las primeras eh, eh, ¿verdad? En los relatos de la literatura vemos, por ejemplo, la contaminación, todo lo que tiene que ver con el capitalismo que se está dando y las consecuencias en la población más pobre, ¿verdad? Y en el cuento de Navidad lo vemos claramente. Hay gente que, digamos, realmente vive bastante bajo, digamos, bajo unas condiciones bastante deplorables y, por ejemplo, el personaje que nosotros tenemos, Scrooge, es alguien que su vida va directamente equilibrada a digamos, la parte económica. Todo lo que tiene que ver con la economía, con eh, lograr digamos, la mayor cantidad de ganancias y todo esto es lo que mueve al señor Scrooge en su vida y es parte de la época victoriana. Y obviamente hay dos escenarios, el escenario de la riqueza y el escenario de una gran pobreza. Y en la otra parte podemos ver, por ejemplo, que ya lo habíamos visto la vez pasada, que era al pequeño Charles, que tuvo que trabajar a los 12 años por unas deudas de su padre en la famosa fábrica de betún. Era relativamente normal el trabajo infantil, no era, digamos, tenía algunos, digamos, habían ciertas regulaciones, pero obviamente era más normal que en esta época. Y a Charles Dickens le tocó a partir de los 12 años tener que pasar por trabajar, ¿verdad? En una fábrica por algunas deudas que tenía su padre, ¿verdad? Entonces, son cuestiones de la época que nosotros tenemos que entender para entrar en la canción de Navidad, que vamos a ver todo eso, ¿verdad? Toda la pobreza, todas estas partes que realmente no son tan positivas de la época en el Reino Unido y que, por ejemplo, una persona como el señor Scrooge ve que su vida gira en torno de
la riqueza, ¿verdad? De generar riqueza, de obtener la riqueza y pierde otro sentido, digamos, su vida, la parte sensible, digamos, de tal vez de tener familia, de estar cerca de la familia en la época navideña, que era, digamos, la que nosotros vemos el día de hoy, es algo que a él no le interesa mucho. Y otra de las cosas, ¿verdad? Ahí está la cercanía de Inglaterra con Francia, el Portsmouth, donde nació, el puerto de Portsmouth, donde nació Charles Dickens. Entonces, ahí vamos a ver un poquito de esto. No vamos a meternos mucho en esto, pero bueno, la familia Dickens, como lo habíamos dicho la vez pasada, era un poquito conflictiva. Charles Dickens fue digamos, de la familia de los Dickens fue el más, ¿cómo decirlo? El más, el que tuvo mayor éxito en todo lo que tiene que ver con la parte económica. Él se casó con Catherine Hogarth Dickens, una mujer que le dio 10 hijos, pero en cierto modo ese matrimonio se vio bastante, ¿verdad? Ya se había desgastado durante muchos años y le dio 10 hijos, lo que a Dickens, eh, bueno, aunque era una persona que le iba bastante bien en la economía, en la parte económica, en su familia, igual 10 hijos es bastante, ¿verdad? Y eso que hacía que, ¿verdad? Que en algunos momentos tuvieran dificultades para poder salir con todo lo que tiene que ver con eso. Entonces vamos a continuar. Eh, las dos hermanas de Catherine Hogarth tienen una importancia bastante grande en la vida de Dickens. Primero Mary Hogarth, que va a ser ese famoso amor platónico de Dickens, y la otra que va a ser el ama de llaves y la más cercana a Dickens en la parte, digamos, de la literatura. Mucho de lo que escribía Dickens se lo enseñaba primero a Georgina Hogarth, que es la cuñada, un poco extraño porque no era su esposa, era era la hermana de su esposa. Entonces, eran algunos problemas que obviamente iban desgastando durante muchos años y que al final terminaron con una ruptura bastante difícil. Eh, y ya nosotros sabemos, por ejemplo, que, por ejemplo, Charles Dickens después tuvo un amorío con una actriz que se llamó Ellen Ternan. Ellen Ternan era una actriz relativamente famosa que Charles Dickens conoció en una fiesta, digamos, en un tipo de salida con su gran amigo, el gran escritor Wilkie Collins. Wilkie Collins y él fueron a ver una obra de teatro y conocieron a Ellen Turner y, bueno, Charles Dickens quedó, ¿verdad?, enamorado de ella y, eh, en cierto modo, algunas de las obras de Dickens, aunque eran novelas, se reproducieron en el teatro y le dio algunos papeles a la actriz que se llama Ellen Turner y al final resultaron ser como un tipo de noviazgo, algo, algún tipo de amor. No llegó al matrimonio, pero resultó en algo de eso. Y la ruptura del matrimonio con Catherine Hogarth resultó porque ella encontró una joya que se le iba a dar a Ellen Turner, una joya realmente muy cara, y eso ya dejó ya, digamos, entrevisto que el nuevo amorío de Charles sí era la actriz Ellen Turner. Entonces, obviamente, un regalo tan caro para una actriz que no representaba nada, significaba que sí representaba algo para él y al final sí fue cierto y fueron, ¿verdad? Tuvieron algún tipo de relación sentimental. Y bueno, ahí algunos de los datos que puse, bueno, que digamos que Ellen Turner como que inspiró a Lucy Manette, de la famosa A Tale of Two Cities, la historia de dos ciudades, y Dickens le dejó un legado bastante grande a su novia, amante, etcétera, de 1.000 libras y bueno, y un fondo fiduciario para asegurarse que ella nunca tuviera que trabajar. Eso ya lo habíamos visto, pero era algo que en sus últimos momentos la mujer que él tenía más cerca era Ellen Ternan y se dice que también la cuñada, ¿verdad? También seguía siendo cerca porque seguía siendo el ama de llaves de su casa cuando ya ni su esposa estaba ahí. Ahora sí, continuamos con las obras. Las obras de Dickens son, obviamente, en el género de la novela, famosísimas. Los papeles póstumos del Club Pickwick, David Copperfield, eh, Vida y aventuras de Nicholas Nickleby, la famosa Casa Desolada, que se dice que es la mejor de Dickens, Barnaby Rudge, Grandes Esperanzas, La tienda de antigüedades, Tiempos difíciles, Historia de dos ciudades, Vida y aventuras de Martin Chuzzlewit, Nuestro amigo común, y la que hoy ¿verdad? Que hoy nos convoca
es la canción de Navidad o el cuento de Navidad, ahí depende de la traducción, pero es el famoso cuento de Scrooge, ¿verdad? Y ahí tenemos a los famosísimos personajes de Charles Dickens, ¿verdad? Ahí ya los habíamos visto, Oliver Twist, la pequeña Nell de la tienda de antigüedades, Pip de Grandes Esperanzas, eh, el señor Scrooge, la señorita Havisham, y bueno, los de la historia de dos ciudades que ya lo hemos visto. Entonces, una historia breve sobre la Navidad, algo rápido sobre la Navidad. La Navidad que hoy tenemos nosotros tiene muchos orígenes y eh, obviamente es una construcción que va a tener muchas vertientes. Por ejemplo, se dice que tiene una vertiente de la parte escandinava, ¿verdad? De los famosos Yule, que era como una celebración que se hacía en el solsticio de invierno, que es la noche más larga del año y por lo tanto representa, ¿verdad? Hay que iluminar la noche con algo y en esa época, ¿verdad? En la parte digamos, de Escandinavia, que se le hacía homenajes al dios Thor y todo esto, se llevaba un árbol digamos, se encendía dentro de la casa para hacerse calor y también para librarse de la oscuridad en la noche más oscura, que era el solsticio de invierno, que también eh, está en la época en que nosotros estamos, en la época de la Navidad, en esa época de diciembre, es el solsticio de invierno y por lo tanto tiene algo que ver con lo que hoy es Navidad. Entonces, ese Yule también representa, por ejemplo, se dice que decían que el dios Thor iba en el cielo en un tipo de, digamos, de carro y le daba cosas buenas a los que se portaban bien y cosas tal vez malas a los que no se portaban muy bien. Cosas muy similares a lo que es Santa Claus, ¿verdad? Que es el símbolo de la Navidad un poco más comercial, ¿verdad? Anglosajona que tenemos hoy. Entonces, por ejemplo, Santa Claus, ¿verdad? Que se supone que sí existió como un tipo de, como un santo, ¿verdad? De San Nicolás, y que se supone que ese santo, bastante antiguo, creo que como del siglo XIII, por ahí, no, del siglo III o II, era ese famoso santo, eh, él repartía sus riquezas y eso, mucho de eso fue lo que quedó como como uno del símbolo de Santa Claus, ¿verdad? El siglo III y IV se supone que ese San Nicolás era importante. Y la otra, Saturnalia, que era en el Imperio Romano, que eran esas fiestas en la época también de finales de año, en la que a los esclavos se les daba más libertades y sus dueños les hacían festines, un poquito de comida extra, ¿verdad? Porque también tiene que ver mucho con digamos, con la época más fría, ¿verdad? Y entonces se acumulaba mucha comida y eso se repartía entre la mayor cantidad de personas que vivían ahí. Entonces la Navidad, como nosotros la conocemos hoy, tiene muchas vertientes y muchas cosas que la van configurando y obviamente en la época más industrial, vemos que también esta forma de regalar cosas, como al niño Jesús le llevan regalos, se ha convertido ya en algo bastante mercantilizado, pero sigue teniendo un origen tiene bastantes vertientes. Y eso es lo que vamos a ver como Navidad en la canción de Navidad, lo que ellos perciben como Navidad en Inglaterra o en el Reino Unido en la época en que Charles Dickens escribe la canción de Navidad. Entonces vamos a ver los personajes de la canción de Navidad. Tenemos bastantes personajes, pero hay pocos hay poquitos que nos van a interesar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de algunos de los personajes. El señor Scrooge, que va a ser el famoso personaje principal, que va a ser una persona avara, que va a tratar muy mal a sus empleados y todo lo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Él, por ejemplo, el sobrino siempre trata de llevarlo a lugares o para felicitarlo por la Navidad y él siempre, ¿verdad? Dice que no le interesa nada de eso, que eso es una pérdida de dinero, cosas como esas, ¿verdad? Y otro de los personajes importantísimos es el famoso Marley, que era uno de sus socios importantes en el negocio, que según lo que pasa en la trama, va a aparecer como un tipo de fantasma con las famosas cadenas. Como recordamos, las cadenas eran algo que
eran cosas que ellos no habían logrado hacer en su vida terrenal o que tal vez se habían arrepentido de no hacerlas y en la época en la que ellos ya se convertían en fantasmas, todavía las andaban y todavía tenían que hacerse cargo de esas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener muchos personajes. Vamos a tener al, al sobrino, ¿verdad? De Scrooge. Vamos a tener a Bob Cratchit, que va a ser uno de los empleados del señor Scrooge, que al principio lo trataba bastante mal, ¿verdad? Lo trataba, no le importaba realmente a él cuando hacía una época de frío. Recordamos que estamos en la Navidad, hacía una época de frío, no le daba suficiente cantidad de leña o lo que ocupara para calentarse y simplemente para ahorrar, ¿verdad? Hacía todo lo que tuviera que hacer. Entonces, vamos a tener esos personajes. Y Bob Cratchit va a tener una familia bastante numerosa en la que el personaje más enternecedor o el que a uno, digamos, uno le queda como la espinita de qué va a suceder con él, va a ser el pequeño Tim, ¿verdad? Que va a ser ese niño enfermo, ¿verdad? Que el señor Scrooge en algún momento se va a sentir bastante eh, va a sentir la necesidad de ayudarlo, ¿verdad? Y va a cambiar su opinión de la vida, ¿verdad? De la familia, de su empleado, cuando realmente a él no le interesaba nada de eso, simplemente decía que cómo pueden estar felices en Navidad si ni siquiera tienen dinero para cubrir con sus necesidades más básicas. Entonces, eh, el señor Scrooge, esas cosas, mientras no tuviera nada que ver con el dinero, no le importaban. Entonces vamos a tener esos personajes. Ahí tenemos a Bob Cratchit, que va a ser ese famoso empleado del señor Scrooge. Luego vamos a tener al pequeño Tim. Luego vamos a tener en esa escena en que el señor Scrooge ve por la ventana a muchos espectros, ¿verdad? Que llevan sus cadenas y todo lo que no habían logrado, ¿verdad? Todo lo que no habían dejado y realizado en su vida y que todavía cargaban en la vida del más allá. Y luego vamos a tener, por ejemplo, al señor Scrooge, bastante malhumorado siempre, bastante sarcástico, él se va a dar cuenta en algún momento que realmente nadie lo quiere a él o que nadie le interesa lo que a él le pasa, porque es una persona realmente eh, muy difícil de tratar y que realmente nadie tiene interés en estar muy cerca de él. eh, bueno, además de su sobrino, que es el único que lo intenta realmente. Entonces vamos a ir con esta parte y ya vamos a ir terminando ya con los últimos, con la estructura de la novela, de la pequeña cuento que va a ser los tres espectros, ¿verdad? El fantasma de las navidades pasadas. ¿Qué va a suceder aquí? Va a suceder que cuando va a venir el primer fantasma, que no es este, sino que es el fantasma de Marley, le va a decir que van a llegar tres espectros, tres fantasmas que le van a explicar ciertas cosas que él ha dejado bastante, digamos, tal vez se le ha ido de toda su vida, nunca ha pensado en esas cosas. Entonces, por ejemplo, va a venir el fantasma de las navidades pasadas, que va a ser como de una forma de una niña o tal vez una figura femenina, luminosa, que le va a mostrar el pasado del señor Scrooge, todo lo que él vivió en el pasado, tal vez en la parte de su niñez, todo lo que él sufrió, ¿verdad? En la parte también de los amores que dejó ir por su ambición y por su amor por el dinero, que tal vez él pensó que el dinero era más importante que cultivar algunas relaciones y todo eso, este primer espíritu es el que se los va a decir para que él vaya, digamos, teniendo en cuenta lo que a él le ha pasado, lo que él ha sufrido y lo que él tuvo que, digamos, dejar atrás para ser el Scrooge del presente. Entonces tenemos a esa famosa primer espectro que es, yo lo puse de color amarillo porque era bastante luminoso y que le va a mostrar su pasado. Entonces vamos a tener el fantasma de las navidades pasadas, Ghost of Past Christmas, que va a ser ¿verdad? El que le va a mostrar todo lo que él ya dejó atrás y por qué él es como es en el presente. Luego vamos a tener al fantasma de las navidades presentes, Ghost of Christmas Present, que va a tener una forma bastante particular, va a ser un hombre eh, con una túnica de un color verde, ¿verdad? Con algún tipo de flores que va a estar representado con bastante comida. Va a aparecer ahí cuando él va a aparecer en el cuarto. Y va a ser un hombre gigantesco que en cualquiera de los cuartos él se acomoda de alguna manera, aunque sea realmente gigante, ¿verdad? Y va a ser
ese fantasma que le va a explicar cómo la gente normal, pasa la Navidad normalmente. Entonces, él, durante el viaje que va a tener con este personaje, con este fantasma, él va a ver a la gente cómo aprovecha la Navidad, cómo la Navidad, cuál es el sentido de la Navidad, ¿verdad? El sentido de la Navidad no es realmente comprar algo, lo material, sino es compartirlo con alguien y poder nutrir las relaciones, ¿verdad? Con sus seres queridos o con la gente, o hacer un acto de bondad, por lo menos eh, digamos, para honrar esta época, ¿verdad? Que es particular. Una de las cosas importantes que me pareció a mí muy poquito importante ¿verdad? El bastón que lo usa, que es como un tipo de antorcha, que lo que hace es que genera que la gente tenga la bondad y de su antorcha, él hace que la gente, aunque en algún momento intente pelear o sentirse un poco triste, enojado, cuando él mueve su antorcha y lanza alguno de las cosas que sale de su antorcha, genera que la gente sea buena, que trate bien a las personas, ¿verdad? Que eso es lo que representa la Navidad, ser amable, en, bueno con la otra persona, con el prójimo a pesar de nuestras diferencias. Eso es lo que representa también el espíritu de la Navidad presente. Y va a haber una parte en la que el espíritu de la Navidad presente le va a presentar unos niños que van a salir debajo de sus capas y esas cosas a él le van a, digamos, a tener una importancia posteriormente. Y ya para ir terminando y ya empezar a compartir nosotros lo que tenemos que ver con este cuento, vamos a tener el fantasma de las Navidades futuras o el The Ghost of the Christmas Yet to Come, de las Navidades que todavía no han llegado. ¿Qué va a hacer? Ese fantasma que le va a decir y le va a explicar cosas del futuro que él todavía desconoce. Cosas que, por ejemplo, él va a quedarse bastante extrañado, aunque realmente no era tan fuera de lugar lo que le mostró este fantasma. Vemos que a este personaje, digamos, al personaje de Scrooge, en el futuro, muchas de las cosas cuando él muere se las llevan la gente, digamos, sus trabajadores empiezan a saquear cosas y muy poca gente le interesa ir al funeral. Muchos dicen, si nos dan almuerzo o comida, entonces sí, sí vale la pena ir, pero si no, podemos pasar de ir al funeral de este personaje, ¿verdad? Que no es alguien muy agradable y que tampoco merece la pena hacer mucho esfuerzo por darle un adiós o algún tipo de cariño o sentirse mal porque muere o algo. Entonces, este fantasma le va a explicar todo esto hasta que en algún momento le va a mostrar la lápida de Svizziner Scrooge, o sea, de él mismo, y le va a decir, bueno, esto es lo que a usted le va a pasar. Y él le va a decir, bueno, esto se puede cambiar todavía. Él nunca entiende si se va a poder cambiar lo que él está viendo, pero en ese momento el fantasma desaparece y él vuelve a la realidad que él había vivido, ¿verdad? Y está justamente, él se despierta el 24 de diciembre o el 25, bueno, se despierta el día de la Navidad y ese día él, obviamente después de ver todo este viaje del pasado, del presente y del futuro, él hace su cambio radical que vamos a ver al final del cuentito. Entonces, ya para terminar, una de las famosas frases que dice Scrooge después de haber recapacitado, después de haber visto todo su pasado, presente y futuro, va a ser, celebraré la Navidad de todo corazón, procuraré hacer en el futuro. O sea, que después de esto, él cambia totalmente, ¿verdad? Él va a recapacitar de todo lo que ha hecho, va a cambiar, va a ver que cuáles son sus errores en el pasado, va a ver cómo es el presente que él tiene y va a visualizar un futuro que, como lo dijo el fantasma, si no cambia nada, eso es lo que va a tocar. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo y posteriormente vamos a ver Scrooge va a cambiar y va a enviar ese favor. Vemos a un señor Scrooge totalmente cambiado, que va a ser el personaje que
Después de eso, va a decir que es una persona excelente, una persona que se acuerda de los demás, que no solo piensa en el dinero, sino piensa en los sentimientos de las personas, piensa en hacer actos bondadosos para alguien más y no solo para sí mismo. Y obviamente también se internece por el pequeño Tim que estaba bastante enfermo y que al final él dice que, la parte del cuentito dice que se va a convertir como en el segundo padre del pequeño Tim y que le va a ayudar, ¿verdad? A Bob Cratchit le va a aumentar su salario y le va a apoyar para que su familia pueda salir adelante. Y aquí le dejo a Anya para que diga la famosa frase, ¿verdad? Va, eh, paparruchadas, ¿verdad? Eso es lo que él siempre decía, ¿verdad? Siempre que alguien le decía alguna cosa, que tal vez que él estaba pensando era bastante individualista, poco, muy poquito pensando en los demás, Irreal. ¿verdad? Él solo decía eso, ¿verdad? Él solo decía, no me importa, o lo que signifique la palabra, ¿verdad? Que era, digamos, como que le daba igual eso, digamos, que eso era una tontería, porque en cierto modo lo que él decía era que si ellos no tenían ni dinero para vivir, ¿por qué gastaban dinero en cosas extras para digamos, dar un regalo o darle algo bonito a su familia, comprar el pavo para hacer una cena? Apenas viven con lo que pueden y se dan más cosas. Eso es lo que él decía, ¿verdad? Y él al final se da cuenta que el sentido de la Navidad, como la conocemos, como la conoció Charles Dickens, es hacer algo positivo por otra persona, no solo por usted. Digamos, dar algo bueno por alguien y aunque no tenga que la otra persona saber quién fue el que se lo regaló o que se lo dio, entonces eso es lo que para mí representa la Navidad en este cuento, ¿verdad? De Charles Dickens, que es realmente famoso, es algo de lo más clásico que hay, ¿verdad? En la parte de Navidad, ahí en este tomo que tengo varios cuentos de Navidad, pero es el primero, ¿verdad? Porque es el gran clásico de la Navidad, ¿verdad? Entonces, ya ahí podemos ir abriendo la conversación, podemos ir viendo, ¿verdad? Qué representan estos tres espectros, fantasmas. Al principio el relato parece como un tipo de relato fantasma, ¿verdad? Y que uno piensa que tal vez es de miedo, tiene alguna parte de miedo, pero es un poco de, digamos, de hacer una introspección. Lo que hace Scrooge es, gracias a la intervención de su amigo Marley, ¿verdad? Le dice, bueno, yo aquí estoy llevando cadenas de cosas que lamentablemente en vida no hice y yo quisiera que mi amigo no siguiera el mismo camino o no hiciera los mismos errores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que su amigo Marley le ayuda, ¿verdad? Entonces, aquí podemos abrir la conversación y seguir con esta linda historia, ¿verdad? Entonces, ahí continuamos. Meli, ahí estás. Aquí estoy, Freddy, aquí estoy. Muy bien, Para ver qué les pareció. muy linda la presentación. Yo en realidad no estuve en la reunión pasada, entonces para mí todo esto es nuevo, muy buenos datos y chismecitos de Charles Dickens. Sí, era un hombre bastante particular, ¿verdad? Y como buen hombre, ¿verdad? También tenía algunas de esas cosas, ¿verdad? Sí, Pero sí, y también vemos, ¿verdad? Que también parte de él, ahí lo vimos reflejado en ese personaje para mí. Yo decía, eso es muy de Scrooge, pero bueno. Hablemos un poquito entonces de algunas temáticas, ¿verdad? sí, Que teníamos ahí en el libro, como por ejemplo la redención, que eso es lo que permitió, ¿verdad? A Scrooge cambiar o darle la oportunidad de cambiar, de mostrar de que no era bonito, ¿verdad? Lo que él estaba haciendo y al final de que él se convierte casi que en otro tipo de persona, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que también es muy de la época, inclusive de la época navideña tal como la conocemos hoy, de dar esa, ¿verdad? Que ahí tenemos todo eso, el sueño de Navidad y tenemos siempre como todas esas campañas de ayudar al prójimo. Entonces creo que es como, ¿verdad? Como el empuje que tal vez es decir, bueno, ya esta es la época de dar y de recibir. Y, y entonces también como vemos en la novela esto, ¿verdad? Que el cambio es posible, que siempre hay maneras de transformarse y de ser una mejor persona. No sé si quisieran hablar del personaje en sí, ¿verdad? De Scrooge.
También ahí hablamos un poquito hablan de la injusticia social, ¿verdad? Y lo vemos muy reflejado en la familia bueno, en todas las familias, ¿verdad? En realidad, de las familias trabajadoras, pero sobre todo en la de Cratchit, ¿verdad? Que es una familia que a pesar de que usted veía, bueno, que él vio, ¿verdad? De que era gente esforzada y todo, y de la forma como vivían, aún así ellos disfrutaban su familia y se tenían los unos a los otros, ¿verdad? Entonces también simboliza todo esto, ¿verdad? Scrooge, la insensibilidad que tenía la gente rica con las condiciones, ¿verdad? De los pobres y que eran trabajadores de casi que esclavizados, por así decirlo, ¿verdad? Sin condiciones laborales adecuadas para la época ni para ahora, ¿verdad? Sí, digamos, antes de empezar con eso, sí, hay que tener en cuenta, digamos, de eso, ¿verdad? En esa época las condiciones eran bastante malas, ¿verdad? Había horarios bastante largos, ya como lo había dicho, no era bastante o relativamente normal que un niño pudiera trabajar, ¿verdad? Sí había algunas cosas que cambiaban, ¿verdad? Que no permitían que la niñez pudiera trabajar, pero como lo vio Charles Dickens desde jovencito, ¿verdad? Él tuvo que trabajar para ayudar a su papá, al padre de Charles Dickens, a saldar algunas deudas que él tenía. O sea, la gente pobre realmente la pasaba bastante mal y la gente realmente rica ni siquiera sentía, o tal vez ni siquiera eh, visualizaba eso hasta que llegaba a las ciudades, que eran ciudades con gran cantidad de humo, ¿verdad? Porque las industrias eran ciudades muy contaminadas. Por ejemplo, en una época, en unas biografías de las hermanas Bronte dice que ellos tomaban agua que se le veía, digamos, hasta de color morado, ¿verdad? En la época, esta misma época de Charles Dickens, o sea, que era agua contaminada, era la que tomaba la gente común. Era una época en que vivían poquito, que vivían en condiciones deplorables y que, lo vemos en el cuento de Navidad, ¿verdad? Que la gente que tenía dinero no les importaba realmente lo que les sucediera. Tal vez solo en esta época que relativamente era como para apoyar o hacer algo positivo, ¿verdad? Como hoy lo vemos también. Eh, también, pues, sí. ¿Ok? Adelante, Santiago. Bueno, sobre la agorafobia, por lo menos en esa época, también otra cosa a resaltar era que en muchos casos a la gente pobre se les sensibilizaba. Tipo, por ejemplo, si había un crimen y digamos que la víctima era alguien de un estatus más bajo, generalmente no se hacían investigaciones con el respectivo como que se deberían haber hecho. Ujú. En Whitechapel, si mal no recuerdo, un montón de, por ejemplo, prostitutas empezaron a ser asesinadas y como eran de clases bajas, digamos que a la sociedad no les importó mucho. Eso sucedió también en la época, también en la parte de Jack el Destripador, ¿verdad? Muchos de eso tienen Sí, mucho que ver, aunque era una época un poquito posterior, pero, o sea, poquito para posterior a la finales. época de Charles Dickens, pero tiene mucho sentido de eso, ¿verdad? Había gran, digamos, diferencia entre los pobres y los ricos, muy poquita salubridad, las ciudades eran muy contaminadas, ya vemos al pequeño Tim, ¿verdad? Que tenía problemas de salud bastante graves y que en algún momento se pensó que iba a morir y que, ¿verdad? Todo esto tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Eso es el contexto de esa época en particular. Ok, continuamos ahí. Ok. También, bueno, otra de las temáticas, además de esto que hablábamos, ¿verdad? De la injusticia social y que tiene mucho que ver, es la familia, ¿verdad? En este contexto, ¿verdad? Porque vivimos ahí, ¿verdad? Cómo la gente, a pesar de las dificultades económicas, también representaba un centro, ¿verdad? De apoyo, de amor, de felicidad. Y que, bueno, ahí vemos a la familia Cratchit, ¿verdad? Cómo ellos son unidos ante la adversidad, la enfermedad del Tim, y también de que, bueno, que Scrooge, de hecho, él no entiende por qué, a pesar de ellos, decir, es que ellos no tienen nada, y por qué son felices, ¿verdad? Y por qué no tengo esa felicidad, eh, a pesar de toda la plata que él tenía, ¿verdad? Entonces, de que la plata, como siempre, no lo compra todo. Entonces, es muy importante el valor que se le da aquí a la familia, ¿verdad?
Y otra, vamos a ver esta temática que tenemos por acá, es el perdón y la bondad, que es muy importante, que es muy de la época, muy representativa de esta época, ¿verdad? Que además él digamos, de recibir ese perdón por todo lo que él hizo en el pasado y también mostró bondad a la gente, ¿verdad? Entonces ahora, ¿verdad? Entonces, en el presente, digo yo, ahora digo, pero siempre es bueno, ¿verdad? Ver que estas son virtudes que además de que a él como persona lo hizo sentir bien, también toda la comunidad se vio reflejado, digamos, ese perdón y esa bondad, también la comunidad se vio beneficiada, ¿verdad? Porque no solamente era, por decir él que se sentía bien, pero sino también es ver que sus empleados estuvieran bien, estuvieran contentos y que pudieran satisfacer las necesidades de su familia, ¿verdad? Entonces, ahí se da como una cadena ahí muy grande que vemos hoy en día, hoy día aquí en nuestra época, ¿verdad? Como esas campañas que hacen ahora a fin de año, que hay mucha gente da de corazón y muchísima gente también y empresas pasan el brochazo, ¿verdad? Como por decir, bueno, esto lo estamos haciendo bajo la costa esa de responsabilidad social, pero es como para limpiarnos un poquito la conciencia de todo lo que hacemos el resto del año, ¿verdad? Em, y bueno, una de también de las temas que se ven aquí es la empatía y la solidaridad, porque bueno, los espíritus muestran a Scrooge de las consecuencias de lo que él ha hecho, ¿verdad? Hacia los demás, en el pasado, en el presente, y entonces le inspiran a hacerlo una persona más empática porque él era, bueno, no era para nada empático, ¿verdad? Ni siquiera él entendía por qué, y todo era el dinero, entonces esta virtud, digamos, de ser solidario y de empático, también lo hace cambiar su perspectiva de la vida, ¿verdad? Que no solamente era el dinero, sino que también hay otro montón de cosas lindas en la vida que no se pueden comprar. Entonces también lo hacen pensar a uno, más en estas épocas, ¿verdad? Que por eso es tan apropiado y que tal vez no sería tal vez tan, este tema, no sé, en un cuento de Semana Santa, ¿verdad? Sino que en la Navidad, porque nos pega más, porque de primero que todo, como decía ahora Freddy, ahora la Navidad se basa prácticamente en cuántos regalos podemos comprar, ¿verdad? En cuántos regalos tenemos bajo el arbolito y no tanto con la gente que estamos compartiendo. Y no sé si ahora, Freddy, entonces pasamos a los personajes, hablar un poquito de los personajes. Cuéntenos, chiquillos, qué les pareció. Saquen todo su odio a Scrooge. A ver, Anya, yo la Me, veo con ganas de hablar a Anya. me interesa escuchar el personaje favorito de Annie. No, no, era Fred, realmente, no, no era necesariamente Scrooge, sino el sobrino. Él, o sea, es increíble lo que él quiere al tío. O sea, a pesar de todos los reproches y de todo, cuando el tío le dice, o sea, ¿por qué usted celebra si es pobre? Entonces el sobrino le dice, ¿y usted por qué no celebra si es rico, verdad? Y el hecho de que cuando ellos están reunidos, a mí me encantó eso, cuando ellos están reunidos, este, que él hace chota con la forma de ser del tío, pero al final dice, pero, o sea, gracias a él estamos aquí y brindan por él, o sea, Sí, en y cierto modo, digamos, también ese personaje es bonito porque él, aunque el tío lo rechaza, él siempre piensa en él, digamos, y tal sí, vez se preocupa por el bienestar de su tío, aunque el tío ni siquiera le interesa, o tal vez le interesa, pero no lo puede, eh, no puede expresar ningún tipo de pues cariño, claro. ¿verdad? Y es muy interesante que después Ted, bueno, el sobrino, ayuda, ¿verdad? A Bob, ¿verdad? Con su hijo, ¿verdad? O por lo menos le dice que lo siente mucho ¿verdad? Que siente mucho lo que ha pasado y todo, ¿verdad? Es como la empatía en contra de la parte de no sentir realmente nada, por nadie, sino, bueno, como vamos Scrooge, él lo mueve en las cosas monetarias, ¿verdad? ¿Cómo es que se obtiene la mayor cantidad de beneficios? Nada más, es lo único que le interesa. Como por ejemplo cuando le dice que hay que ahorrar en la parte de la calefacción
para ahorrar y, él, y su empleado también ahí se está muriendo de frío, ¿verdad? Y entonces es eso, ¿verdad? Que no se piensa en las personas que a uno le ayudan o que tal vez son parte esencial de un negocio, de una familia, etcétera, sino solo se piensa en mantener el dinero, la mayor cantidad de dinero posible. Y en esa época, Inglaterra es el centro del capitalismo. Entonces, tiene mucho sentido lo que es Scrooge, ¿verdad? Es una persona simplemente que quiere ser la persona más acaudalada que pueda ser en esa vida y al final se da cuenta que, bueno, en el futuro se da cuenta que todo eso se lo va a dejar sus empleados. Los empleados empiezan a saquear, digamos, las cosas que él tiene. Sí, Y sí. eso, nada de lo que hizo valió la pena, digamos, en el sentido de que si no hacía cambios, eso era el futuro, un futuro bastante triste, poco, no tuvo ningún Deprimente. propósito, no tuvo ningún propósito en su vida más de que acumular cosas que al final otras personas iban a tomar, ¿verdad? No, Pero y tampoco, perdón, Ani. no, es que a lo que voy, o sea, si a usted lo agarran y le ponen el cuadro, todo el panorama de su futuro y cómo va a terminar, yo creo que cualquiera cambia, ¿verdad? Es Sí, la verdad, como un volver poco a más. nacer, o sea, es tremendo susto el que le pegan, o sea, Un tremendo susto. sofollón, un Sí, sofollón le pegan. sí, él ahí o cambia, porque si no él sabe para dónde va. No tenemos la certeza de hacia dónde vamos, pero a él se lo mostraron, ¿verdad? Y Yo, además de que, además a mí me llama mucho la atención del personaje de que él tampoco es como de esos millonarios como que se tiran la plata, le disfrutan y que, ¿verdad? Sino que él hasta con él mismo es tacaño y avaro. Entonces, de ahí eso, ¿verdad? Que él decía, bueno, no, ¿qué podemos esperar de la gente que es tacaña, que son de las peores personas para mí? Pero no Sí, importa. bueno, eh, con permiso, en la descripción de la casa siempre se dice que es polvorienta, que es realmente no se parece a la cantidad de dinero que él realmente tiene, porque obviamente al ser tan avaro, ¿verdad? Al ser una persona realmente que todo lo quiere maximizar y evitar cualquier gasto, digamos, también se descuida de sí mismo, ¿verdad? Él también Ujú. se descuida y me imagino que tiene mucho que ver que en algún momento él se va a enfermar, digamos, en el futuro, porque hay alguien que ni siquiera gasta dinero en sí mismo para cuidarse, entonces son cosas que realmente pasan todavía, ¿verdad? Y cosas que son muy actuales, ¿verdad? Y que en la época de la Navidad se tiene esa percepción de que la gente da más cosas para ayudar a alguien, porque realmente cuando uno está en la Navidad, uno dice, no todo el mundo la pasa bien y uno quisiera que todo el mundo estuviera bien en una época de felicidad, que es lo que se ha vendido o lo que siempre se ha dicho, ¿verdad? Scrooge eso le daba igual en cualquier época, ni siquiera sabía qué Navidad o qué día era, pero digamos, su vida era acumular cosas y riqueza, aunque de ahí él ni siquiera la disfrutaba. Al final seguro todo iba a quedar para el sobrino, pero la idea de él era acumular cosas y ser tacaño, ¿verdad? Y es mucho de la construcción de que él vivió tal vez cosas en su niñez y ahí lo vemos un poquito, ¿verdad? Cuando nos enseñan el pasado. Correcto. Y bueno, ahora hablemos del socio, ¿verdad? Que estuvo aguantándole quién sabe qué todos esos años a Scrooge, quien es Jacob Marley, ¿verdad? Que bueno, nos lo presentan de buenas a primeras ya muerto. Entonces, digamos, tal vez no teníamos como hasta más adelante como una perspectiva, digamos, de él, ¿verdad? A lo que era Scrooge. Pero bueno, ahí entonces él estaba condenado a vagar como el espíritu ahí, ¿verdad? De las cadenas, ¿verdad? Eso que hablaba antes Freddy, por la codicia, ¿verdad? Entonces, eh, él, él fue el que hizo como el que ya Scrooge abriera los ojos, ¿verdad? Para advertirle de lo que le venía si no cambiaba, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito de Marley, no sé qué les parece este personaje. Bueno, A mí, oh, Santiago, continúe. no, no, primero, bueno, ya que. A mí Marley yo creo que es un personaje interesante principalmente porque es, como por así decirlo, un encadenamiento del pasado, es decir, las acciones pasadas que tuvo en vida lo encadenaron pues a eso. En cierto modo yo creo que es bonito por lo menos el hecho de que intente corregir a Scrooge en ese sentido. Excelente, sí. Sí. Con permiso, también yo pienso que en cierto modo, cuando él ve, bueno, lo que él explica de las cadenas, ¿verdad? Que eran cosas que él tenía que seguir llevando hasta
no sé, tal vez el fin del tiempo, ¿verdad? Él piensa que tal vez Scrooge podría cambiar y no sufrir el mismo castigo que él ha sufrido. Entonces, en cierto modo uno pensaría que es un buen amigo, ¿verdad? Aunque tal vez o no lo presentan muerto, pero él le advierte, intercede y le dice, van a venir tres espíritus y tal, ¿verdad? Lo que va a pasar con la intención de que él realmente haga otra cosa distinta a lo que él mismo hacía con su amigo, ¿verdad? Que eran realmente dos personas bastante poco buenas para la sociedad en el sentido de la parte humanitaria, simplemente eran gente que acumulaba riqueza, ¿verdad? Continuamos ahí. Correcto. Sí, entonces, em, como el quien dice, le venía a jalar las patas. Eso, Bueno, y vemos también el otro lado de la moneda, que es representado por el personaje de Bob Cratchit, ¿verdad? Que es una persona humilde, trabajadora, bondadosa, amorosa con su familia. Él enfrenta las adversidades, ¿verdad? Con esperanza, ¿verdad? Que él representa esa actitud optimista, ¿verdad? De fin de año, de que todo va a salir bien y si todos lo hacemos juntos, todos podemos, ¿verdad? Eso es como el bálsamo de esperanza en esa novela para mí, la actitud y el amor que él tenía por su familia. sí, bueno, es un personaje muy interesante y bastante bonito, ¿verdad? Porque al final, aun cuando la esposa le dice, no, es que porque usted piensa en su jefe, si su jefe es una persona mala, eh, una persona que a usted lo trata mal, ¿verdad? Y él dice, digamos, que no pensemos de esa manera, ¿verdad? Él trata de no caer en la misma, tal vez en la misma actitud que tiene su jefe de ser bastante malo, ¿verdad? Con la gente. Entonces, él trata de ver el lado positivo, aunque sean adversidades bastante feas, ¿verdad? Es una familia numerosa, tienen pocos recursos, tienen un hijo enfermo, ¿verdad? Entonces, él le ve todo lo positivo, él piensa que hasta están pensando en dónde van a enterrar al pequeño, ¿verdad? Al niño, ¿verdad? Y todo eso, él como que lo ve todo en positivo y trata de no enfocarse en el odio, ¿verdad? Aunque veo que otras personas tienen mucho dinero y que tal vez ni siquiera se interesan por ellos, pero que él dice, bueno, si no fuera por el señor Scrooge no tendría trabajo y sin ese trabajo no podríamos vivir, aunque tal vez sea un poquito lo que me dan de sueldo, ¿verdad? Y todo eso. Pero él ve el positivo en lo negativo cuando realmente se ve bastante negro el panorama, él ve como que la luz, ¿verdad? Entonces es un personaje realmente muy bonito. Eso es como el que a uno le llena un poquito de esperanza después de todo lo malo que Scrooge encarna en este pequeño cuento, ¿verdad? Sí, y la representación también de su hijo, de Tiny Tim, ¿verdad? Del pequeño Tim, que también eso, ¿verdad? Sabiendo de que todos sabían de que él se iba a morir, de que ya estaba escrito, digamos, que ya máximo en esa época, ¿verdad? Que no había mucho que hacer como de manera médica o así como ahora, tal vez, ¿verdad? Pero de esa bondad y ese optimismo que ese chiquito también hereda del padre y de la familia, ¿verdad? Y que se nota, digamos, los valores que tiene esa familia. Y bueno, algo que recalcar que tengo aquí escrito es la frase esa que dice que Dios nos bendiga a todos, ¿verdad? Entonces es como el símbolo de la Navidad, ¿verdad? El espíritu ese navideño de que todo saldrá bien, de que lo más importante es estar juntos en familia y bueno, la enfermedad y la amenaza, digamos, de muerte de Tim es también el que motiva a Scrooge a cambiar, ¿verdad? Porque de ahí es donde se da cuenta de que para qué tener los recursos si no puede ayudar a fin de cuentas también, que puede también tener los recursos para cambiarle la vida a la gente. Exacto. Y Sí, bueno, sí, continúa. Bueno, ahí lo último que iba a decir, que él al final dice, la famosa esta, que él dice, le dice al espíritu, él morirá y bueno, se queda entredicho, ¿verdad? Que él va a, que el niño se va a morir. No se da ni siquiera cuenta de lo que le pasa a la gente que está enferma, que viven tal vez en situaciones bastante desfavorables, insalubres, todo esto, y él vive realmente bien y ni le interesa vivir bien porque no gasta en nada. Y es como la forma en que cuando una persona rica va a a un barrio pobre, es como un tipo de metáfora, ¿verdad? Aunque sea el espíritu el que lo lleva, mucha gente rica debería ir a los barrios pobres para ver las cosas, ¿verdad? Y lo vemos en televisión todas las veces, ¿verdad? Cómo vive la gente.
los niños que están enfermos, todo esto, la gente se enternece por un tiempo, pero no pasa realmente nada y eso es lo que Dickens muestra mucho, la desigualdad es inmensa en esta época y la gente es insensible porque lo que gana ahí es el dinero, siendo el país del dinero, básicamente, es el país donde inicia esa gran ola del capitalismo, ¿verdad? No, y además de que, que representa mucho, inclusive actualmente, ¿verdad? La burbuja en la realidad en que vivimos, porque si yo vivo en un mundo ostentoso y con plata y todo, ay, Dios quisiera, hijo. Si uno estuviera en ese mundo, uno no sabe lo que viven los demás. Entonces, al verlo ya con sus propios ojos y ver también todo eso, y es como salirse de esa burbuja que se revienta y que abre más los ojos, ¿verdad? Hacia otras cosas. Y bueno, otros de los personajes, sí, más bien otros de los personajes que están aquí son los mismos espíritus, ¿verdad? Que no voy a comentar mucho de eso porque ya Freddy lo hizo súper bien en la presentación. Y los espíritus, bueno, el de la Navidad pasada, el de la Navidad presente y el de la Navidad futura, porque cada uno tiene esa representación, ¿verdad? Que hace que este personaje tan zángano haga cambiar su parecer. A mí realmente, bueno, yo esta novela me la he leído hace mucho tiempo, entonces ahora lo que hice fue como darle una repasada y además de que tenemos muchas representaciones en el cine, ¿verdad? Y de hecho hasta películas animadas, porque es una historia que se adapta perfectamente tanto para películas familiares, ¿verdad? Como hasta para niños. No sé si cuáles serán las que han salido, pero bueno, hubo una muy famosa hace unos años que era animada y representan, hacen tan feo a ese, a ese personaje Scrooge que digo yo, es que sí, es que él era feo, y no solo físicamente, sino que también él como era, se ve feo, ¿verdad? Entonces, también parte de la literatura adaptada al cine, y ahí creo que ahí podemos disfrutar en estas épocas más bien esas películas para cambiar, porque todo, estamos a tiempo todavía. Con permiso, a mí el fantasma de la Navidad presente es el que más me gusta a mí porque, bueno, el que tiene el farolcito este Ajá, que es él como no una usa y cornucopia. que hace que la gente sea amable con los demás y que, digamos, que no entremos en conflictos innecesarios y más en una época, ¿verdad? Él hace así y ya la gente cambia digamos, su forma de pensar y tal vez deja todo lo que tiene, digamos, las rencillas que tienen, ¿verdad? Todo el año y que mm, también es una crítica que uno pensaría, digamos, que solo en esta época la gente trata de cambiar, pero sí, ¿verdad? Es lindo eso que él utiliza, ¿verdad? Dickens utiliza ese farolcito que es como algo que cambia a la gente y yo diría que cambia pero un momentito, porque igual el espíritu dice que la vida de los espíritus es corta, pero digamos, ese farolcito es como el que cambia a la gente por un momento y que mantiene el espíritu, ¿verdad? Lo que realmente la Navidad es, ¿verdad? Algo de evitar hacer daño a los demás, sino que generar algo positivo en la otra persona y más que un regalo podría ser hasta un acto de bondad, ¿verdad? Entonces, esa representación del farol a mí me encantó eso, lo que hace ese espíritu, ¿verdad? Que me pareció muy interesante y bastante bonito como lo construye, ¿verdad? Correcto. Dino, yo por mi parte creo que todo está súper bien ya, digamos, de los temas. No sé si alguno, Agustín, que tal vez ahí está súper atento, quisiera acotar algo a esta conversación. Ya lo Algunos embarqué comentarios yo. ahí ya, tal vez Ania, que siempre tiene comentarios. Bueno, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? No, está bastante bien resumida y uno de los aspectos importantes que a mí me impactaron de esta pequeña narrativa eh, es eso que está basado en valores, ¿verdad? En diferentes tipos de valores, algunos positivos, que es la transformación que sufre el personaje principal, ¿verdad? Que es la redención que comentaba la compañera por ahí. Y, y cómo van cambiando estos valores, ¿verdad? La transformación que tiene el personaje principal hasta el final, ¿verdad? En esa parte, recordar que al inicio él pensaba que la Navidad era una excusa, una excusa nada más para no
para no trabajar, ¿verdad? Él viviendo. Y con respecto a la parte de los personajes, de los espíritus, ¿verdad? Eso que también comentamos por ahí sobre el primero, digamos, Marley, ¿verdad? En este caso, eh, que carga esas cadenas con todo lo que él hizo. Me parece a mí que es con todo lo que él hizo que lo ató a, ya no de disfrutar y que se lo estaba mostrando al personaje principal para que no cometiera los mismos errores. En el primer espectro, el primer fantasma, ¿verdad? Que es algo que me gustó mucho, los tiempos, pasado, presente y futuro, que es y la realidad que todos tenemos, ¿verdad? En ese caso, que no se pudiera cambiar, dijo que no podía cambiar lo que había hecho, ¿verdad? En este caso, y así nos pasa, ¿verdad? A veces pensamos y vivimos en el pasado y son cosas que ya no podemos, no son tangibles, no se pueden cambiar, ¿verdad? En ese caso, me gustó también mucho la actitud del fantasma presente, porque sí, digamos, es lo que tenemos realmente y está bien ejemplificado el fantasma futuro y silencioso, ¿verdad? No sabemos nada de él en ese caso, entonces acoplado a la vida común, pues me pareció muy interesante. Y otra cosita ahí que me gustó de esto es la descripción, ¿verdad? De todo, tanto del contexto, porque lo trasladaba uno a esa época, ¿verdad? Y con las descripciones que tiene este escritor. Me encantó eso, me encanta y no, creo que es un bonito cuento para esta época en sí y recalcar eso de los valores, ¿verdad? Que hemos estado hablando en esta noche, ahí, compañeros. Eso sería como mi aporte. Muchas gracias, ahí fue mi segunda sesión. Y lo de la biografía también, Freddy, excelente. Eso también, ese contexto de conocer el autor también a mí me resultó interesante. Entonces, por ahí ese es mi aporte, compañeros. Que podría ser Muchas Es- profesor y todo, Freddy, ¿verdad? gracias. Bueno, vamos a tomarnos la foto. No sé si Pero Santiago, yo, perdón, Vania, perdón, yo quería comentar algo. dígame. Dijo Fred, no sé qué fue lo que dijo Freddy porque se congeló, pero no, habían solo dos cositas, solo dos nada más. Ok, primero, que Struggle nunca eliminó el nombre de Marley de su trabajo. O sea, él siempre estuvo atado a él, a pesar de que el otro se había muerto, a pesar de que no fue al entierro y todo eso, él siempre estuvo atado. Es una cosa que él mantuvo a Marley atado a su vida. Y la otra del fantasma de la Navidad futura, siempre se ha dicho que las palabras dichas no se desdicen o que todo está dicho. El fantasma nunca dijo nada. Yo creo que eso fue lo que libra mucho a Struggle de ese futuro horrible que le llevaba, que el fantasma nunca lo dijo. O sea, él mismo llega a la conclusión de que él tiene que cambiar, pero realmente el fantasma nunca se lo dice. Probablemente si el fantasma le hubiera hablado, hubiera sido peor. Y la última, no le hemos visto la camiseta a Freddy. Ay, lindísima, ¿no? Es Ya de lo dije yo. no es así de la temática, pero es por lo menos de Navidad, para representar algo de lo bonito de esta fecha, por lo menos. Sí, no, era eso. Esa era mi aporte. Y ahora sí, Buenísimo. Santiago. Santiago, ¿puede conectar la cámara para tomarnos una foto? ¿O sus datos fijos así? La anterior vez yo tuve problemas con el audio y los logré, digamos que reparar. No sé si acá pueda. Saltemos ahí ¿Se a ver. ve? Sí, Eso, ¿ve? eso. Ahí. A ver. Ven. Quedémonos créditos para la foto. A ver, uno, dos, sí. Ok. Bu- Ahí está buenísimo, porque es lo que hay, ¿verdad? No podemos hacerle mucho. Voy a preparar nada más para asegurarme que lo guardé. Y no será la primera vez. Ah, buenísimo. Solo a Agustín le Muchis- faltaron los anteojos para la próxima. Vamos a ver, sí, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, chiquillos, por la noche.
Esta es la última lectura extraordinaria del 2024. Ya de una vez empezamos con La Vegetariana, ¿verdad? Que es una lectura muy apetecida porque está fresquitita, del Premio Nobel. Y entonces esperamos también para iniciar el 2025 con buenas y nuevas lecturas. Así que también los instamos a que hagamos bulla ahí en el grupo en el chat del club, para motivar a la gente también a que se unan, para que seamos más, ¿verdad? En estas lecturas y aunque estamos poquitos y bonitos, pero también qué bonito que otra gente se nos uniera. Así que no quepan los cuadritos en la pantalla. Ojalá que sí. Y no solo de aquí, invitar, yo no sé si Agustín será acá de San Carlos, pero también invitar gente que no sea de San Carlos para que aprovechemos esto, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, feliz Bye. Navidad. Feliz